En el principio, cuando no existía nada más que silencio y oscuridad, Dios decidió dar inicio a toda la historia del universo. Con una sola palabra rompió el vacío absoluto. Dijo: «Sea la luz». Y la luz apareció como un destello poderoso que iluminó todo por primera vez. Dios separó la luz de la oscuridad y llamó día a la luz y noche a la oscuridad. Ese fue el primer día. Al día siguiente, Dios ordenó que hubiera un firmamento que separara las aguas de arriba y las de abajo, y así nació el cielo, amplio y luminoso. Ese fue el segundo día. Luego, Dios reunió las aguas que estaban bajo el cielo para que surgiera la tierra firme. A lo seco llamó tierra y a las aguas reunidas mares. Y sobre esa tierra nueva, Dios hizo brotar plantas, árboles, semillas y frutos de todas las formas y colores. Ese fue el tercer día, y hasta ese momento todo era bueno. Después, Dios creó grandes luces en el cielo para marcar los tiempos. Hizo al sol para iluminar el día y a la luna para alumbrar la noche, acompañada por miles de estrellas que brillaban como señales en lo alto. Ese fue el cuarto día. Luego habló a los mares y a los cielos: «Llenad las aguas de criaturas vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra». Y así los océanos se llenaron de peces y seres maravillosos, mientras los cielos se colmaron de aves que cantaban, volaban y llenaban el mundo de movimiento. Ese fue el quinto día. Después Dios dijo: «Que la tierra produzca seres vivientes», y aparecieron animales de todo tipo, grandes y pequeños, veloces y lentos, feroces y tranquilos. Pero Dios aún tenía una obra especial por realizar. Entonces tomó polvo de la tierra y formó al ser humano. Sopló en él aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego creó también a la mujer para que juntos fueran compañeros y cuidadores de toda la creación. Dios les dio el regalo de pensar, amar, decidir y gobernar sobre lo que había hecho, invitándolos a vivir en armonía con todo lo creado. Finalmente, Dios miró todo: la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra, los mares, los animales y a los seres humanos, y vio que todo era muy bueno. Al séptimo día, Dios descansó, estableciendo un día de paz y bendición para toda la creación. En el principio, cuando Dios terminó de formar la tierra, los cielos y todas las criaturas vivientes, decidió crear al primer ser humano para que cuidara de la creación y viviera en relación con él. Dios tomó polvo de la tierra y formó el cuerpo de un hombre. Luego sopló en su nariz aliento de vida, y así nació Adán, el primer ser humano. Dios lo colocó en un lugar hermoso, llamado el Jardín del Edén, un paraíso lleno de árboles frondosos, ríos claros, animales de todas las especies y una paz que envolvía todo. Allí, Adán tenía la tarea de cultivar el jardín y cuidarlo. Dios le dio libertad para comer de cualquier árbol, excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le advirtió que si comía de ese fruto, moriría. Aunque Adán vivía rodeado de belleza, Dios vio que el hombre estaba solo y decidió darle un compañero adecuado. Entonces Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y formó a la primera mujer. Cuando Adán despertó y la vio, reconoció que ella era parte de él, su igual y su compañía perfecta. Juntos vivieron en armonía, sin vergüenza ni temor, disfrutando de la presencia de Dios y del jardín que Él les había dado. Pero un día, la serpiente, la más astuta de los animales, habló con Eva y la tentó a desobedecer. Le dijo que si comía del fruto prohibido, no moriría, sino que sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto, lo vio atractivo y deseable y decidió tomarlo. También se lo dio a Adán, que estaba con ella, y él lo comió. En ese instante, algo cambió dentro de ellos. Sus ojos se abrieron y sintieron vergüenza al darse cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas para cubrirse y por primera vez sintieron miedo. Cuando Dios caminó por el jardín y los llamó, ellos se escondieron. Dios preguntó a Adán qué había hecho, y él culpó a Eva. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Entonces, Dios les explicó las consecuencias de su desobediencia: el dolor, el esfuerzo, la lucha y finalmente la muerte entrarían en el mundo. Aún así, Dios hizo túnicas de piel para cubrirlos y los protegió antes de enviarlos fuera del Edén.
Aunque dejaron el paraíso, Dios no los abandonó. Su historia apenas comenzaba, marcada por la libertad, las consecuencias y el amor paciente de su Creador. En tiempos antiguos existían dos ciudades famosas por su riqueza, su comercio y su prosperidad: Sodoma y Gomorra. Sin embargo, su grandeza estaba acompañada de la injusticia, la maldad y la falta de respeto hacia Dios y los demás. La violencia, la corrupción y la indiferencia hacia los necesitados habían corrompido la vida cotidiana de sus habitantes. Dios, que observa el corazón de las personas, decidió que estas ciudades habían llegado a un punto en que la maldad no podía continuar sin consecuencias. Antes de actuar, Dios habló con Abraham, a quien amaba y consideraba justo. Le dijo que había planeado destruir Sodoma y Gomorra, pero Abraham, preocupado por los justos que podrían vivir allí, intercedió. Con humildad y valentía, Abraham preguntó si Dios salvaría a las ciudades si allí se encontraran personas justas. Dios respondió que si se encontraban 10 personas justas, las ciudades serían preservadas. Pronto, Dios envió a 2 ángeles a Sodoma. Fueron recibidos por Lot, sobrino de Abraham, un hombre justo que vivía allí. Lot los acogió en su casa, protegiéndolos de la violencia de la multitud corrupta de la ciudad. Esa noche, los ángeles advirtieron a Lot que debía huir con su familia porque la destrucción era inminente. Le dieron instrucciones claras: no debía mirar atrás y no debía detenerse en ningún lugar hasta llegar a un lugar seguro. Lot obedeció, tomando a su esposa e hijos, y comenzó la fuga mientras la ciudad empezaba a ser consumida por el juicio divino. Al amanecer, Dios envió fuego y azufre desde el cielo, destruyendo Sodoma y Gomorra completamente. La tierra quedó marcada por la tragedia de quienes eligieron la maldad y la desobediencia. La esposa de Lot, desobedeciendo la instrucción de no mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio eterno de los peligros de la desobediencia. Lot y sus hijos lograron escapar, y así la historia se convirtió en un símbolo de justicia, misericordia y advertencia. La maldad no permanece impune, y la obediencia y la fe pueden salvar. La historia del rey Salomón comienza mucho antes de que él mismo naciera. Para comprenderla plenamente debemos situarnos primero en el final del reinado de su padre, el famoso rey David, un hombre guerrero, apasionado y profundamente ligado a Dios. David había unificado a Israel, derrotado enemigos y fundado Jerusalén como capital. Sin embargo, su vida también estuvo llena de conflictos familiares y decisiones difíciles. Y justamente de esa mezcla humana y divina surgiría Salomón, un rey cuya fama llegaría a atravesar fronteras, generaciones y culturas. Salomón nació fruto de la relación entre David y Betsabé. Lo interesante es que su llegada estuvo marcada por la sombra del error humano y la misericordia divina. David había cometido una falta grave al tomar a Betsabé mientras ella estaba casada con Urías. El primer hijo de esa relación murió, pero Dios concedió a David y Betsabé un segundo hijo, al que llamaron Salomón. Desde su nacimiento, Dios anunció algo que marcaría su destino. Salomón sería amado por el Señor, y a través del profeta Natán le dio el nombre Jedidías, que significa amado por Dios. Aquel niño estaba destinado para algo grande, pero su ascenso no sería sencillo. Cuando David envejeció, el reino comenzó a entrar en tensiones internas. Uno de sus hijos mayores, Adonías, intentó proclamarse rey antes de tiempo. Esto encendió una crisis política, la sucesión real estaba en disputa. Sin embargo, David, aconsejado por el profeta Natán y Betsabé, confirmó públicamente que el verdadero heredero sería Salomón. El joven fue ungido rey entre trompetas y celebraciones, mientras Adonías y sus partidarios quedaban desarmados. Así comenzó el reinado del hombre que sería recordado como el más sabio de todos los reyes de Israel. Una vez en el trono, Salomón mostró desde el principio una mezcla de firmeza y prudencia para estabilizar el reino. Tomó decisiones difíciles, consolidó el poder, reorganizó el ejército, aseguró alianzas y puso fin a intrigas internas. Pero lo más sorprendente ocurriría no en el campo político, sino en un encuentro entre Salomón y Dios. Según la tradición, Salomón fue a Gabaón para ofrecer sacrificios. Allí, durante la noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pídeme lo que quieras que yo te dé». Esta frase marcó un momento crucial en su vida. Salomón, consciente de su juventud e inexperiencia, no pidió riqueza, ni victoria sobre enemigos, ni fama. Pidió algo diferente: sabiduría. Más específicamente, pidió
un corazón entendido para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta petición agradó profundamente a Dios, quien no solo le concedió sabiduría incomparable, sino también riquezas, honor y prosperidad como ningún otro rey de su tiempo. A partir de este momento, la figura de Salomón se volvió legendaria. Su sabiduría se manifestaba tanto en asuntos cotidianos como en decisiones de alta política. El ejemplo más famoso es el juicio de las dos mujeres que disputaban un mismo bebé. Cada una afirmaba ser la madre del niño. Salomón, en lugar de discutir o pedir testigos, propuso algo sorprendente, que se partiera el bebé en dos y cada mujer recibiera una parte. La verdadera madre, al escuchar aquello, suplicó que el niño fuera entregado a la otra mujer con tal de salvarlo. Esa reacción reveló la verdad. El juicio se volvió símbolo eterno de discernimiento y justicia. Pero la sabiduría de Salomón no se limitaba a los tribunales. Era un hombre culto, curioso, amante de la naturaleza, las ciencias y la filosofía. La Biblia describe que compuso miles de proverbios y poemas, que habló de botánica, de animales, de aves, de peces, y que gobernó con una mezcla de inteligencia estratégica y conocimiento profundo del alma humana. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas, al punto de que reyes y reinas viajaron para escucharlo. Uno de los episodios más recordados es el encuentro con la reina de Saba, una soberana poderosa y rica, probablemente procedente del sur de Arabia o del Cuerno de África. Intrigada por la fama de Salomón, llegó con una gran caravana cargada de regalos, oro, especias, piedras preciosas. Venía con preguntas difíciles para poner a prueba su sabiduría. Después de dialogar con él y observar su reino, quedó asombrada. Reconoció que la mitad de lo que había oído no hacía justicia a la realidad. Ese encuentro simbolizó el prestigio mundial que Salomón alcanzó en su tiempo. Pero quizá la obra más monumental del rey fue la construcción del Templo de Jerusalén. Su padre David había deseado construir un templo para albergar el Arca de la Alianza, pero Dios le indicó que sería su hijo quien completaría esa misión. Salomón se dedicó a la obra con una organización casi moderna. Firmó acuerdos con reinos vecinos para obtener cedro del Líbano, organizó cuadrillas de trabajadores especializados, y dirigió un proyecto que duraría 7 años. El resultado fue un edificio impresionante, recubierto de oro, decorado con símbolos sagrados y míticos, que se convertiría en el centro espiritual de Israel. La dedicación del templo fue un día memorable, lleno de sacrificios, música y oración. Salomón pidió a Dios que escuchara cada plegaria elevada desde ese lugar, y según el relato, una nube llenó el templo como señal de la presencia divina. A la par de esta obra, Salomón también construyó palacios, fortalezas, ciudades, carreteras y puertos. Impulsó el comercio internacional, creando alianzas con Egipto, Fenicia y otras regiones. Su reinado fue un periodo de prosperidad y estabilidad económica como pocas veces se vio en Israel. La plata era tan abundante que casi no tenía valor. Las caravanas y barcos comerciales traían tesoros de tierras lejanas, marfil, madera exótica, especias, animales y metales preciosos. Israel, bajo Salomón, se convirtió en un punto clave de intercambio entre Oriente y Occidente. Sin embargo, la historia de Salomón no es solo un ascenso glorioso, también es un relato humano lleno de tensiones internas, errores y consecuencias. A medida que su poder crecía, también lo hacían sus responsabilidades y tentaciones. Uno de los aspectos más criticados por los relatos antiguos es que Salomón acumuló un número enorme de esposas y concubinas, muchas de ellas procedentes de otras naciones. Estas alianzas matrimoniales tenían un propósito diplomático: asegurar la paz con los países vecinos. Pero con el tiempo, estas mujeres lo influyeron para que tolerara o incluso participara en cultos extranjeros. El problema no era solo religioso. La construcción de tantas obras y la expansión del reino requirieron mano de obra intensiva, impuestos elevados y organización militar. Con el tiempo, parte del pueblo comenzó a sentirse agobiado. El esplendor del reino tenía un costo social que Salomón no siempre administró con la misma sabiduría inicial. La tradición señala que, hacia el final de su vida, Salomón se alejó en cierta medida de la dedicación exclusiva a Dios. Aunque seguía siendo un rey brillante, su corazón comenzó a dividirse. Como consecuencia, Dios anunció que, después de su muerte, el reino sería dividido. No se lo quitaría a Salomón en vida por amor a David, su padre, pero sí a su hijo. Así, el reinado de Salomón concluyó con una mezcla de grandeza y advertencia. Reinó 40 años, un número simbólico que sugiere plenitud. Durante ese tiempo Israel alcanzó su máximo esplendor político, cultural, económico y espiritual. Tras su muerte, el
Reino efectivamente se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur, cumpliéndose la palabra profética. Pese a las sombras de sus últimos años, Salomón quedó para la historia como el hombre sabio por excelencia. Sus proverbios, su liderazgo, su juicio, su búsqueda del conocimiento y su dedicación al templo dejaron una huella profunda. Su figura trascendió la religión y la cultura, apareciendo en relatos judíos, cristianos, musulmanes e incluso en tradiciones populares de distintas regiones del mundo. Para muchos, Salomón representa el ideal de un gobernante que supo pedir lo más valioso, la sabiduría. Esta es, en esencia, la historia de Salomón. Un rey nacido en circunstancias complejas, dotado de un don extraordinario, recordado por su inteligencia, amado por su pueblo, cuestionado por algunos de sus excesos y, a pesar de todo, inmortalizado como uno de los personajes más importantes de la antigüedad. Su vida nos recuerda que el poder puede engrandecer, pero también poner a prueba el corazón, que la sabiduría es un don precioso, y que incluso los grandes líderes son, en última instancia, seres humanos capaces de errores y aprendizajes. En los días finales del primer siglo, cuando la joven iglesia cristiana vivía bajo tensiones, persecuciones y confusiones políticas y espirituales, un anciano llamado Juan, exiliado en la isla rocosa de Patmos, recibió una visión que iría más allá de los límites del tiempo y el espacio. Era un mensaje que unía advertencia y esperanza, juicio y misericordia, destrucción y renovación. Ese mensaje se conocería como el Apocalipsis, la revelación. Juan, solitario entre rocas y viento, escuchó en su espíritu una voz poderosa, como el sonido de una trompeta, que le ordenó escribir lo que vería y enviarlo a 7 comunidades cristianas que luchaban por mantenerse firmes. Así inicia esta historia, una revelación que abarca el cielo, la tierra, el abismo y el futuro, donde el bien y el mal se enfrentan en su forma definitiva, las 7 cartas. Juan es llevado en espíritu a contemplar al Hijo del Hombre, una figura gloriosa, cuyo rostro brilla como el sol y cuya voz retumba como aguas impetuosas. Él sostiene 7 estrellas en su mano y camina entre 7 candelabros de oro, símbolos de las 7 iglesias a las que Juan debe escribir. Cada carta es un mensaje directo, personal. A Efeso, le recuerda que ha abandonado su amor primero. A Esmirna, la anima a no temer el sufrimiento que viene. A Pérgamo, la exhorta a permanecer fiel ante la corrupción. A Tiatira, la invita a rechazar doctrinas engañosas. A Sardis, la despierta de su letargo espiritual. A Filadelfia, la felicita por su fidelidad inquebrantable. Y la Odisea, tibia e indecisa, la llama a renovar su fervor. Estas cartas son tanto diagnóstico como advertencia, muestran que la batalla final no es solo un conflicto cósmico, sino una lucha interna en cada corazón. El trono en el cielo. Luego, la visión de Juan se eleva. Puertas celestiales se abren, y él contempla un trono resplandeciente, rodeado de arco iris, relámpagos y voces. Ve seres vivientes con múltiples ojos, ancianos con coronas de oro, todos proclamando la santidad del Creador. En la mano del que está sentado en el trono aparece un libro sellado con 7 sellos. Nadie en el cielo ni en la tierra puede abrirlo, y Juan llora ante esta aparente imposibilidad. Pero uno de los ancianos lo consuela: no llores. El león de Judá, la raíz de David, ha vencido. Juan mira, pero no ve un león, ve un cordero inmolado, vivo a pesar de las heridas, símbolo de sacrificio y victoria. Él toma el libro. En ese momento, todo el cielo estalla en cantos nuevos, proclamando que el Cordero es digno de abrir los sellos y revelar la historia que está por desplegarse. Los 7 sellos. Primer sello. El caballo blanco aparece un jinete con arco y una corona. Representa la conquista, el avance inexorable del poder humano y espiritual que se extiende por la tierra. Segundo sello. El caballo rojo, el jinete del conflicto, que arrebata la paz de las naciones y desencadena violencia y guerra. Tercer sello. El caballo negro. El jinete de la balanza. El hambre y la injusta desigualdad golpean a la humanidad. Cuarto sello. El caballo amarillo pálido como la muerte. Este jinete representa la mortalidad misma, acompañada del Hades, arrasando una 1/4 parte de la tierra. Quinto sello. Juan ve las almas de los mártires, clamando por justicia. Se les da vestiduras blancas y se les dice que esperen un poco más. Sexto sello. Un gran terremoto sacude la creación. El sol se oscurece, la luna se vuelve roja, las estrellas caen, y los poderosos y los humildes buscan esconderse, incapaces de resistir el día de la ira. Interludio. Los sellados. Antes del séptimo sello, Juan ve a 144.000 siervos de Dios sellados y a una multitud innumerable alabando a Dios. Es una imagen de protección y esperanza en medio del caos. Séptimo sello. Silencio profundo en el cielo, como si toda la creación contuviera la respiración. Luego,
7 ángeles reciben 7 trompetas, las 7 trompetas, primera trompeta. Granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra, quemando vegetación, segunda trompeta, una gran masa ardiente cae al mar, una tercera parte del océano se vuelve sangre, tercera trompeta, una estrella llamada Genjo cae sobre los ríos y vuelve sus aguas amargas, cuarta trompeta, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Quinta trompeta se abre el abismo y salen criaturas que atormentan a quienes no tienen el sello divino. Es un tiempo de angustia espiritual y psicológica. Sexta trompeta, 4 ángeles desatan un ejército apocalíptico que trae muerte masiva. Aún así, la humanidad no se arrepiente. Interludio, el librito y los 2 testigos. Juan recibe un pequeño libro para comer, dulce al gusto, amargo al estómago, símbolo de la misión profética. 2 testigos aparecen, profetizan, son perseguidos, asesinados y finalmente resucitan ante todos. Representan la perseverancia del testimonio divino incluso en la adversidad. Séptima trompeta. Se proclama el reino eterno de Dios y de su Cristo. Rugen voces celestiales, anunciando que el tiempo ha llegado para juzgar y recompensar. La mujer y el dragón. Una mujer, vestida del sol, aparece embarazada. Un gran dragón rojo, símbolo del mal, espera devorar al niño que está por nacer. Pero el niño, destinado a gobernar, es llevado al cielo, y la mujer huye protegida en el desierto. Estalla entonces una guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y lo vencen. El dragón cae a la tierra y, furioso, persigue a la mujer y a sus descendientes, pero no logra destruirlos. Las bestias. El dragón convoca a 2 aliados, una bestia que surge del mar, con poder político y militar, admirada y temida por las naciones, y una bestia que surge de la tierra, con poder religioso y persuasivo, que obliga a la humanidad a adorar a la primera bestia. Esta segunda bestia marca a las personas en la mano o en la frente, un símbolo de lealtad. Asociado al famoso número 666. Es la imagen de un sistema corrupto que pretende controlar mente y cuerpo, fidelidad y acción. El mensaje de los 3 ángeles. 3 ángeles surcan el cielo proclamando advertencias. Uno llama a temer a Dios y darle gloria. Otro anuncia la caída de un gran sistema corrupto llamado Babilonia. El tercero advierte de la consecuencia espiritual de adorar a la bestia. A la vez, se habla de la paciencia de los santos, aquellos que permanecen fieles a pesar de todo. Las 7 copas de la ira. 7 ángeles derraman copas que simbolizan juicios completos, más intensos que los anteriores. Llagas, sangre en mares y ríos, oscuridad, sequedad sobre el Éufrates, plagas que recuerdan a Egipto, y finalmente una devastación que sacude montañas y ciudades. Babilonia, la ciudad símbolo de corrupción y soberbia, cae finalmente, descrita como una gran ramera y madre de injusticias. Su caída es celebrada en el cielo, y su pérdida es lamentada por los poderosos que vivían. La victoria final. En un cielo abierto aparece un jinete sobre un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero, con ojos encendidos y un nombre que solo él conoce. Su vestidura está teñida en sangre, y lo siguen ejércitos celestiales. Es la imagen del Verbo de Dios, el Cristo victorioso. La bestia y el falso profeta son apresados y arrojados al lago de fuego. Las fuerzas del mal son desbaratadas el milenio. Satanás es atado por 1000 años, durante los cuales los fieles reinan con Cristo. Es un periodo de restauración y justicia, pero tras ese tiempo, Satanás es liberado brevemente y engaña a las naciones una vez más. Se congregan para una batalla final, pero el fuego celestial desciende y los consume. El enemigo final, la muerte misma, es derrotado y arrojado al lago de fuego. El juicio final. Juan contempla un gran trono blanco. Los muertos, grandes y pequeños, se presentan ante Dios, y se abren libros. Cada uno es juzgado según sus obras. Quienes no están en el libro de la vida enfrentan el destino de separación definitiva. Es el momento de la verdad, donde todo acto, intención y consecuencia se revelan. Cielos nuevos y tierra nueva. Tras el juicio, Juan ve algo totalmente nuevo, un cielo renovado, una tierra nueva, y una ciudad santa descendiendo del cielo. La nueva Jerusalén brilla como una piedra preciosa, con muros resplandecientes, puertas de perlas y calles de oro puro. En ella no hay templo, porque Dios mismo es su santuario. No hay noche, ni mar que divida, ni lágrimas, ni muerte, ni llanto. El trono de Dios y el Cordero están allí, y sus siervos reinan por la eternidad. Un río de agua cristalina fluye, y a sus lados crece el árbol de la vida, que sana a las naciones. La historia culmina con un llamado. El espíritu y la esposa dicen, ven, una invitación abierta a todos los sedientos, a todo aquel que quiera recibir gratuitamente el agua de la vida. Epílogo. Juan concluye la revelación recordando que estas palabras son fieles y verdaderas. Cristo
promete venir pronto, y la visión termina con la súplica, amén. Ven, Señor Jesús, y así, el mensaje que comenzó en una isla solitaria se convierte en un puente entre el presente y la eternidad, una advertencia, una esperanza, un llamado a perseverar hasta que la luz venza para siempre a la oscuridad.